Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí por la mañana reunidos. Es casi una reunión de amigos y de intenciones, ¿no? Queríamos agradecer a STM esta oportunidad que ha generado de vernos, de estar aquí alrededor del cierre de la CIV y a propósito de que el cierre de la CIV sea con el dispositivo CONAR, que es bastante bienvenido en estos tiempos, ¿no? Tengo que deciros que este webinar se ha solicitado la acreditación por la SEC. Ya llegarán los créditos cuando dispongan, que ya sabéis que tarda a veces bastante, ¿no? Y hemos dividido el webinar en 4 partes. Una primera, que es una conferencia que nos dará el doctor Mario Carminati. Una segunda en el que vamos a compartir las experiencias que tenemos en los hospitales y con algún caso que creamos que merece la pena ver. Después tendremos un ratito de debate, media hora, y después el cierre, ¿no? De 5 minutos, ¿no? Claro, con tantas personas y tantas charlas, el tema del tiempo es imprescindible que lo mantengamos. O sea, que seré bastante... Voy a intentar moderar yo todo o controlar los tiempos más que moderar, y seré bastante estricto, ¿no? La primera... o sea, que yo creo que vamos a pasar directamente... Bueno, hola Manolo, no te había visto. ¿Sabes? Vamos a empezar a la primera parte, que es la conferencia de Mario. Yo creo que merece la pena pararse y presentar a Mario, aunque lo hemos hecho muchas veces, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Porque tenéis que saber que Mario actualmente ocupa el puesto de director de cardiología pediátrica y de cardiopatías congénitas en Milán, en el Hospital de San Donato. Y él parte de una historia personal con formación, hizo la formación tanto de pediatría como la de cardiología. Primero hiciste la de cardiología, creo, ¿no, Mario? Y luego hiciste la formación en pediatría, ¿no? Y ya desde hace mucho tiempo tiene una presencia muy relevante en nuestros medios, porque hace como 20 años o 23 años ya estuviste de presidente de la EPC durante un tiempo, ¿no? Que no sé cómo lo pudiste simultanear con el resto de cosas, ¿no? Pero fue una época muy fructífera y muy importante de la EPC, ¿no? Porque tenía no tenía el relieve que le diste después, ¿no? Después has estado de director y de codirector de tu propio curso de Milán, que es un curso muy dedicado a la cardiología pediátrica, que a todos los que estamos en este mundo nos ha gustado, pero es que además estás de codirector en todos los cursos importantes que hay a nivel mundial, ¿no? Y eso es porque llevas una trayectoria de toda tu vida dedicado a los dispositivos de todo tipo, ¿no? Desde que salieron los dispositivos de CIAS hasta la importante época del desarrollo de la válvula pulmonar, el tema de las coartaciones con los stent. O sea, has estado en todos los desarrollos de dispositivos de este tiempo, ¿no? Y todo esto con una actividad científica bárbara, con una cantidad de publicaciones, pero todo eso no hace sombra a tu parte humana, ¿no? Porque tu parte humana ha sido también igual de importante. Para todos nosotros ha sido en muchas ocasiones un mentor. Aquí a los españoles en particular nos ha facilitado bastante la presencia en distintos foros internacionales, cosa que te agradecemos enorme. Pero es que encima tu actividad y tu posición siempre ha sido muy amable y muy empática, ¿no? O sea que, aunque ya te lo he dicho muchas veces, yo creo que es el sentir de todos nosotros el reconocerte tu presencia y tu apoyo siempre infatigable, ¿no? Así que muchas gracias, Mario. Te dejo con tu charla, ¿vale? Federico, muchas gracias a ti. Es un placer todas las veces para mí ver y hablar contigo y con todos los amigos españoles y latinos. Es un grande honor y un placer para mí todas las veces. Yo voy a hablar en inglés porque mi español no es tan bueno, así los diapositivos son en inglés. Voy a presentar la charla en inglés. I'm going to talk about the multifunctional occluder, the LifeTer CONAR, and the first slides are dedicated to the presentation of the device itself and produced by LifeTech company. The main indication for using the MFO device is closing the VSD,
perimembranous, muscular, or subpulmonary, but also this device can be used for closing other left to right shunts like fistulas or PDAs. So it's the name of multifunctional is really correct because in fact, at least again, in my experience, we've been using this MFO device not only for VSDs, but also for other lesions indicated here. Okay. So this is the picture of the device. As you may already know, there's a 2-disc with a central waist with a conical shape. It is a self-expandable device, and there is no membrane in the smaller sizes. You have 2 hubs from distal and proximal, and the 2 discs are connected by the cone-shaped waist. And the delivery cable can be attached with both sizes. This is one of the main advantages of this device. In the larger size, there is a PTFE membrane sewn inside the waist. This is only for the larger size, 9, 10, 12, and 14 millimeters. 14, 12 is the largest size available of this device. You see this a drawing of the delivery system information. As you see, it's a small size delivery sheet, so it's suitable for even small patients. See, this is the specification of the devices with the diameter D, D1, D2, and the length, and the corresponding recommended sheet size to be used. So the maximum size, as you see, is 7 French, even with the largest devices. So it's a relatively small, sharp device, which is another big advantages. So the main features and benefits of this device are listed here. You see the conical shape, very soft, can be stretched, and the central waist can be stretched from original 4 millimeters up to 7 millimeters. So it means that the softness of the device is reducing the risk of AV block, that you all know is one of the major complications that may occur for closing perimembranous VSDs. And the elongated waist from 4 to 7 millimeters is designed for a variety of anatomy, and the soft braided mesh provides a high conformability, and so it's very forgiving in many anatomies. The delivery system is, the device and delivery system is low profile. That's the 4 to 7 French delivery sheet, as I showed, with the 3 French cable and the sling cable that minimizes the unwanted damage. So the advantages of this device is represented by the procedural flexibility and the double-side screw, allowing to implant the device from either retrograde or antegrade approach is one of the main advantages of this device as compared to the more traditional one. So very briefly, I would like to show our experience from March 19 to April 22, so 1 year ago. In the last year, we did additional cases, but it's nice to see at least 1 year follow-up or even longer for this device. So our experience from 19 to 22 consists upon 37 patients with a median age of 20 years, ranging from 2 to 55 years. The body weight, median 45 kilogram, ranging from 9 to 97, and the QPQS 1.1.
Well, the morphology of the VSD. In the majority of patients, we had perimembranous VSDs, as you see here. More or less half of those had an aneurysm as well associated with the defect. But we also closed high muscular defect in 3 and mid-muscular in 1, and post-surgical residual ventricular septal defect in 3 patients. So this is a typical example as seen by transesophageal echo and left ventricular angiogram of the perimembranous VSDs. Well, we did all our procedure in general anesthesia with transesophageal echo control. That's a typical example of a perimembranous VSD. And the most common known procedure is to enter the VSD from the left side, exchanging a long wire up to the right side, snaring the wire from the venous side and establishing an arteriovenous circuit as shown here. That's the very well-known technique that has been used for several years. And along this circuit, we can advance the long sheet, advancing up to the aorta, and then we are ready to implant the device as shown here. You may notice also a safety wire that's I like to have. It's a 014 wire. This is keep the system in place just in case you're not happy with the position of the device or the device can slip through the defect. Having a safety wire in place, you don't have to start all over again to enter the defect. You just re-advance the sheet, the device, etc. So that's something that has been used several times in our experience. And that's the immediate result of this defect. You see the device is sitting very, very nicely, very close to the aortic leaflets, but with no aortic regurgitation at all. It's a very, very forgiving device as compared to others maybe. So that's very close proximity to the aortic leaflet, but without inducing aortic regurgitation. That's another example of a perimembranous VSD, as shown LV angiogram and transesophageal echo. And in this case, we can show that an antegrade venous approach can be used also without having an AV circuit, in the sense that the technique I've been using several times, it's rather simple, particularly when the defect is relatively large. By using a right Judkins catheter, advance up to the pulmonary artery, then pulling back the right Judkins very slowly from the pulmonary artery in the RV outflow tract, by rotating the catheter counterclockwise and pointing posteriorly, is not that difficult to enter the defect directly. Then we can change the wire and exchange wire, advance the sheet, and deploy the device in the usual fashion from the antegrade approach. That's the final results. In this case, you see the well-positioned device, no shunt, no aortic regurgitation, as seen by both angiography and transesophageal echo. This is an example of another type of anatomical defect we closed. It's a residual post-surgery ventricular septal defect after repair of tetralogy fallow. And in this case, the arterial approach or retrograde was used. The VSD is entered with the right Judkins, or you can also use a cut pigtail, a floppy wire. And when the catheter is through the VSD in the right ventricular body, you put a wire, advance the system, and implant the device directly coming back from the aorta. As you see here,
the delivery system coming from the aorta to the VSD, and the device is deployed. Of course, by using this technique, you have to be careful not to deploy the device in the ascending aorta, damaging the aortic leaflets, but it's usually very, very easy to do that. And that's the immediate result. So you see here, the delivery cable with the device. The delivery cable is detached, the device is there, and as you see on the echocardiography, there is no aortic regurgitation at all, and the device very well positioned. This is another example of another type of defect we successfully closed. That's a residual post-surgery after repair of atrioventricular septal defect. And in this case, there is clearly a left ventricular to right atrial communication, or if you may call it Gerpode defects after surgery. Well, in this case, a venous approach was used with the V circuit, the separate wire put in place. And as you see, again, it's very, very important, at least in my opinion, to monitor the procedure with transesophageal echo, because we have to take into account not only the position of the device, and the residual shunt, etc., but also taking care of the functioning of the both aortic and tricuspid leaflets. So it's very, very important to be sure that we are not interfering with the functioning of these aortic or tricuspid leaflets. That's another example of a perimembranous VSDs shown in different echo pictures. Well, interestingly enough, in this case, we've been using the venous approach, but you see, just having the sheath across the defect and the tricuspid, there is a significant tricuspid regurgitation induced by the stiffness of the delivery system. So in this case, obviously, we could not accept this problem. So we decided to use another approach, which is the arterial retrograde approach. So the same device was used successfully by deploying from the retrograde approach, as you see here. And again, the final results is showing a very nice position, no aortic regurgitation, no tricuspid regurgitation. You see the picture of the transesophageal echo now showing the well-positioned device with a tiny, tiny tricuspid regurg, obviously very different from the previous pictures when the antegrade approach was used. So one of the possible advantages of this device is to be able to implant for both antegrade and retrograde approach. So if you're not happy with one of those, you can switch to the additional one. Well, in this our experience of 37 patients, you see the retrograde approach was the most commonly used in 19. The antegrade with AV loop in 10. The antegrade approach with no AV loop by using direct entering from the right side with no AV loop in 7, and transatrial approach in 1 case. You see, in the most cases, we've been using large devices from 9 to 14. Smaller devices were used in very few cases. The procedural outcome, the complete success, was achieved in 32, meaning no residual shunt, no aortic regurgitation, no tricuspid regurgitation, and no AV block. So I would say a perfect result, both in the immediate results and also in the follow-up results. But obviously, we can have failure of the device or procedure, as may happen in all cases.
It's a detailed information about the, let's say, failure of the closing the VSD in 5 cases. Well, in one, there was interference with the aortic valve, so the device was simply retrieved before release and procedure abandoned. In another case, there was an interference with the tricuspid valve after retrieving the device, and where there is some minor damage of the tricuspid valve, but the device was retrieved after release, so it can be recaptured easily. Well, in 2 cases, the VSD was simply too large, so it was not possible to close very large defect. The maximum size, as you remember, is 14 millimeters. Some defect is definitely too large to be closed with this device. And in these 2 cases, the device was simply retrieved before releasing. In one very large VSD, actually the device embolized to pulmonary artery. It was successfully retrieved by catheter, and all these 5 cases were sent to surgery electively with no problem. Well, this is an example of this device failure. Actually, not a device failure, a failure of the procedure due to the unfavorable anatomy. This was a 15-year-old patient with moderate size VSD, but with no aortic rim and mild aortic cusp prolapse through the defect. And as you may see also by aortogram, you see a tiny jet from the aorta to the right side of the septum due to the prolapse of the aortic cusp through the defect. We attempted to implant the device, as you see here, but definitely we had some degree of aortic regurgitation that is not acceptable in my opinion. So in this case, we simply retrieve the device without releasing and send the patient to surgery for elective repair. So in conclusion, the coronary MFO device is very effective for VSD closure of different morphologies. It may allow to have excellent closure rate. The venous or antegrade or arterial retrograde implant is possible, and this is one of the major advantages of this device. And we can achieve good result with acceptable incidence of procedural failure or complications that mainly due to unfavorable anatomy. So thank you very much. Muchas gracias por atender. Okay. Pues muchas gracias, Mario. Yo creo que como vamos a discutir muchos casos y muchas cosas, yo creo que podemos hacer luego la discusión juntos si te parece, ¿no? Perfecto, perfecto. Gracias. Gracias. Pues vamos a dar paso a la presentación de casos y experiencia local, y esto lo van a moderar Enrique Balbacito de aquí y María Jesús, que está por allí, y José Luis Zunzu. Tendréis que controlar un poco los tiempos. Yo me imagino que en función de cómo vayan las cosas. Yo, Fede, te iba a proponer que lo hicieras tú, el control de tiempos, que sabes que estás ahí controlando un poco todo, si te parece. Y... Pues yo hago de controlador. Bueno, y María Jesús se encarga de introducir a los speakers y yo me sigo tomando un café aquí, si os parece. Pues venga. Bueno, no perdemos más tiempo con presentaciones, como vamos además en hora. Vamos a empezar con estos pequeños huecos que tendréis, son como sabéis 7 minutos para contar lo que os parezca mejor de vuestra experiencia con el dispositivo en cada hospital, y tenemos que empezar por el Hospital La Fe. No sé si José Ignacio está preparado. Hola, sí, pues creo que sí, creo que voy a acertar con el Zoom. Sí. ¿Qué tal, José Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay a todos? Empezamos, si queréis, a ver. Yo voy a ser bastante breve porque nuestra experiencia es limitada. Los primeros casos los publicamos junto con los de María Jesús y María del Hospital Ramón y Cajal en la revista REC
el año pasado. De esos 7 casos, 3 eran nuestros. A día de hoy tenemos hemos hecho un total de 5 casos en CIVs perimembranosas, todos en niños de 7 a 14 años, con pesos muy variados. Como veis, no hay mucha diferencia entre las medidas obtenidas por ET y por angiografía. Y solo comentar unos aspectos, porque prácticamente todo lo ha dicho Mario con su casuística y él tiene muchísima más experiencia. Nosotros, reflejar que en el segundo caso utilizamos un tiempo mayor de escopia, porque en este caso intenté una aproximación retrógrada desde aorta, por ver el dispositivo cómo se comportaba. Ya tenía alguna experiencia en cerrar CIVs con ADO2 desde vía retrógrada y pensaba que podía ser similar, aunque el dispositivo no es exactamente igual. En este caso, desde el dispositivo se posicionaba bien, pero adoptaba una forma un poco extraña, como veis aquí, sobre todo una angulación que me preocupaba a nivel del disco izquierdo. Esto lo recapturé y lo reposicioné en varias ocasiones y siempre obtenía la misma forma. Aquí os la he dibujado. Este es el cable y la forma que adquiría el disco y cilindro del lado izquierdo, y esta es la forma de la CIV en la angiografía. En varias ocasiones, después, creo que en 3 ocasiones, el dispositivo estaba bien posicionado, pero no me quedaba tranquilo, y lo que hice fue retirarlo, hacer una asa arteriovenosa, cerrarlo por vía anterograda, y la verdad es que quedó perfecto. Espero también vuestros comentarios. Otro caso, el caso 5, que quería comentaros, que he visto algún caso similar de los que ha presentado Mario. Era un niño pequeño, de 7 años, sin mucho. La CIV no era muy grande, pero era un deportista y decidimos cerrarla. Una CIV perimembranosa subaórtica, que en el eco transesofágico no nos dio impresión de que estuviera pegada a la válvula aórtica. Parecía que había cierta distancia que nos podía hacer posicionar bien el dispositivo, e intentamos el cierre percutáneo por vía retrograda haciendo un ASA. El dispositivo parecía bien posicionado, no había insuficiencia aórtica en el eco transesofágico, pero al hacer la inyección en la aorta, el disco izquierdo me dio la impresión de que estaba compitiendo en demasiada oposición con la válvula anterior aórtica, y lo retiramos. Este paciente no lo hemos enviado a cirugía y ahí está. No sé qué pensáis, si merece la pena intentarlo más adelante, si esa posición del disco izquierdo justo a nivel de la válvula anterior aórtica puede acabar erosionándola o se puede dejar el dispositivo en esa posición. Yo, con mi poca experiencia, decidí retirarlo porque no lo tenía claro. Y en cuanto al seguimiento, en los controles ECO, de los 4 pacientes que cerramos, los 3 primeros, todos saliendo de la sala de hemodinámica, tenían un mínimo shunt ligero residual a través del dispositivo. Los 3 primeros al mes ya no tenían ningún tipo de shunt residual, y solamente el 4.º paciente, en el control a los 9 meses, porque apenas llevamos desde mayo del 2021, que fue el primer caso, hasta enero 2023, menos de 2 años, y este paciente a los 9 meses tiene un ligero cortocircuito residual intradispositivo muy poco significativo. En cuanto a mi reflexión, que no me atrevo a hacer conclusiones por la poca casuística, el CONA es un dispositivo amable, flexible, útil, una alternativa muy eficaz en este tipo de defectos, y quizás si lo tuviéramos en depósito también lo habríamos podido utilizar en otras localizaciones, y comparado con otros dispositivos en los que tenemos nosotros más experiencia, mucho menos en corroso. Espero haberme ceñido al tiempo. Muchas gracias. Pues muy bien, José Ignacio, muchísimas gracias. Es verdad que las curvas de aprendizaje probablemente con este dispositivo van a ser
más cortas con menor número de pacientes que con otros que han sido más difíciles de poner, ¿no? Por distintos motivos que podemos comentar después. Nosotros también hemos visto cuando lo hemos colocado desde el lado aórtico esa posición extraña, anómala del disco, digamos, izquierdo, aunque es verdad que al liberarlo luego siempre o casi siempre este dispositivo adopta una forma muy parecida a la foto de la caja para que nos entendamos, queda una posición como muy la preconfigurada, ¿no? No sé si María Jesús o José Luis quieren hacer algún comentario. Sí, y si no pasamos a... Nada, decirle a José Ignacio que es verdad que a veces te da un poco de cosa esa imagen del disco izquierdo como que parece que está metido en la válvula. Yo cuando no hay insuficiencia lo libero. Tampoco tengo una gran experiencia tremenda, pero es verdad que a veces te genera dudas, pero yo si veo que la válvula funciona bien, tiendo a liberarlo. Sí, yo vamos igual. Normalmente, José Ignacio, cuando liberas, claro, eso es muy fácil decirlo, pero cuando liberas, como dice Enrique, quitas la tensión del lado derecho y normalmente bascula y desaparece esa protusión, pero que es muy sensato también echar para atrás si tienes dudas. Pero yo creo que las he tenido, me parece, uno con esa imagen. Lo soltamos, era un dispositivo pequeño y, como dice Enrique, se modificó y desapareció esa impronta. Muy bien, pues pasamos a los casos del Ramón, ¿no, María Jesús? Sí, vale. Espérate que los ponga aquí. Pues nada, os voy a contar nuestra experiencia, que un poco como la de José Ignacio, es relativamente corta. Empezamos justo unos días antes de que nos encerraran a todos, en febrero del 2020, y luego tuvimos ahí un gran parón y después hemos reiniciado. Hemos hecho hasta ahora 10 intentos, CIVs nativas, es decir, no posquirúrgicas 6, y en 4 eran CIVs posquirúrgicas. Esto es interesante porque la verdad es que ha habido 3 pacientes con tetralogía de Fallot con insuficiencia pulmonar severa que hubieran ido a cirugía por el tema de asociar una CIV residual con un QPQS de más de 1,5, y la verdad es que gracias a este dispositivo hemos podido cerrar las 2 lesiones de forma percutánea y bueno, uno de los pacientes posquirúrgicos era una paciente con atresia pulmonar, CIV, estenosis múltiples de ramas muy complejas, y la verdad es que fue uno de nuestros fracasos. Hemos conseguido el éxito, como decía Mario, el éxito es que queden sin SUN, sin bloqueo y bueno, y sin que hayas lesionado ninguna válvula. Pues uno de nuestros pacientes, este en concreto, no la llegamos a liberar porque la CIV era de 13-14 milímetros y el dispositivo se colaba de un lado a otro. Y el otro paciente, que fue de los primeros que nos embolizó, es el que luego os voy a enseñar para un poco compartir los errores y la experiencia. En cuanto al bloqueo AV, la verdad es que se siente uno bastante confortable porque es un dispositivo muy blandito, y el único paciente que ha evolucionado un bloqueo era un paciente que ya operado de un Fallot con ya un bloqueo avanzado, años después del implante del dispositivo, acabó necesitando el marcapasos, pero la verdad es que ya apuntaba maneras antes de ponérselo, ¿no? Y este es un poco el caso de los primeros, el que nos enseñó qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Este es un niño de 9 años con una CIV perimembranosa, con prolongación posterior, mucho tejido alrededor, y ya tenía una insuficiencia tricuspidea al menos moderada. La verdad es que el niño le habían ido dando vueltas porque se encontraba bien, pero finalmente decidimos intentar el cierre percutáneo. Y como digo, una de las cosas más importantes es que elegir, para mí, de lo más difícil con este dispositivo es siempre elegir el tamaño, ¿no? Porque las anatomías de las CIVs no siempre son fáciles. Entonces, fijaros que aquí el problema que tuvimos fue la discrepancia en alguna medida del eco transesofágico. La CIV, el orificio llegaba a medir 8, pero luego con todo este tejido que tenía por aquí, la verdad es que no era fácil realmente ver cuál era el orificio en el ventrículo derecho. Y cuando fuimos a la angiografía, pues nos encontramos que, fijaros que parecía que yo medía 2,9 milímetros, realmente el orificio en el ventrículo derecho, y además se veía un jet súper finito. Elegimos un dispositivo de 6,4 y bueno, pues inicialmente parecía que aquello había quedado bien colocado. Se hizo un abordaje retrógrado, como veis aquí. Y bueno, pues la única cosa que sí que tiene el abordaje retrógrado, que en general es mucho más amigable, rápido y que lo acabas haciendo en un momento, es que la posición del disco izquierdo pues no la tienes tan controlada como va a quedar como cuando la haces retrógrado. Entonces, en este caso parecía que se metía a través del agujero, luego otras veces según recolocabas no. Cuando ya nos pareció que estaba bien colocado el disco izquierdo, bien aposicionado, lo liberamos.
Inicialmente parecía que el resultado había sido bueno, con un mínimo shun intra-device, y a los pocos minutos en la sala el dispositivo salió volando y pasamos la mayor parte de la tarde intentando rescatarlo de la arteria pulmonar. Además, como era un dispositivo pequeñito, se fue muy distal y costó bastante. Entonces, bueno, yo de este caso aprendí que cuando hay discrepancia hay que tirar a la medida más grande, porque realmente es un dispositivo muy blandito, que aunque sobre dimensiones 3 o 4 milímetros de lo que sería, no es tan importante. Y bueno, en este caso no teníamos, por el tamaño del niño no usamos la sonda 3D, pero después de esto nos parece fundamental intentar usar la herramienta del eco 3D para ver mejor la forma del defecto. Y esto es lo que os quería compartir. Siempre me gusta enseñar lo que a uno le ha salido mal, porque es lo que más te ha enseñado. Yo no sé si se han conectado los compañeros de San Juan, porque si queréis el caso que hemos hecho juntos, os lo cuento ya. Iban a tener problemas para conectarse, o si queréis esperamos más y os lo presento luego, que también es un caso muy chulo. Lo que me digáis. Pues yo creo que no sé si están conectados. Vas tan bien de tiempo que yo creo que podemos esperar un par de minutos a ver si llegan, y si no, sigues tú. Y oye, nosotros hemos tenido un bloqueo en el procedimiento, durante el procedimiento, y además lo abrías, el dispositivo quedaba perfecto, era el tamaño, y en el momento que abríamos el dispositivo se bloqueaba. Lo plegabas, se desbloqueaba. Lo volvías a abrir, se volvía a bloquear. Cambiamos a uno más pequeño, se bloqueaba. O sea, que sí hemos tenido un bloqueo ahí. Un bloqueo de rama izquierda, ¿no? Un bloqueo V completo. ¿Sabes? Con morfología además de QRS de rama izquierda, pero un bloqueo completo. Durante el propio procedimiento agudo, ¿no? Así que no lo pudimos poner. Pero yo creo que lo realista sería esperar que pudiera haber también bloqueos tardíos con este dispositivo, igual que con todos los otros dispositivos que ya se han descrito, ¿no? Pero bueno, se puede discutir luego a lo mejor Vale. Oye, pues Jesús, hemos visto que este que os embolizó nos ha llamado la atención. Nosotros lo hubiéramos atornillado al revés, dejando la parte cónica del tambor al lado izquierdo y el disco plano al lado derecho. No sé si eso... No sé si alguien lo ha colocado así unas veces o si eso pudo tener que ver con que embolizase. No, o sea, lo que dejamos fue la posición habitual, o sea, la parte del disco, o sea, el disco que tiene que quedar el ventrículo, el disco, la pestaña que va en la parte cónica era la que estaba colocándose desde ahí. Lo que pasa es que tendía a meterse, o sea, según movías el cable desde la aorta, se acababa, según la posición, se metía todo dentro del túnel, de ese túnel que se ve en la imagen, se metía como dentro del túnel o se quedaba bien. Entonces, la verdad es que fue una de las experiencias primeras. Estábamos con nuestro proctor, Juan Pablo Sandoval, y bueno, pues fue interesante, pero yo creo que el problema fue simplemente que el dispositivo era pequeño, que si en el eco transesofágico hay una imagen que parece que el dispositivo mide 8, pues aunque luego haya una imagen de la angiografía que no deja de ser una imagen biplano que mide 3, pues yo estoy casi segura que si hubiéramos puesto un dispositivo 2 o 3 números más grande, aquello hubiera quedado bien. Pero bueno, también es cierto que es un dispositivo que al tener esas dos pestañitas se puede recuperar bien y además es muy blandito para luego meterlo en una vaina, no necesitas ni una vaina muy grande ni nada. Eso sí que también es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Pues tenemos que seguir. Seguimos. No sé si José Luis quiere decir algo, si no ya seguimos con los siguientes compañeros. No, siempre quiero decir algo, pero simplemente decir que, bueno, yo quiero recordar a José Manuel Velasco. Yo creo que es la persona con la que más he aprendido en el análisis de este tipo de defectos, y como dice María Jesús, hay que integrar la información. La verdad es que yo aprendí que la boca anatómica que da al lado izquierdo, la angiografía nos puede dar algún sentido, pero que el resto de la morfología de la CIUE debe ser estudiada por eco y integrar las dos informaciones, fluoro y eco. Y la eco 3D, tiene razón María Jesús, que también la usamos, nos da también mucha información. Pues, muy bien, pues aquí... ¿Sigo con el caso que hemos hecho con los compañeros de San Juan o esperamos? Si no se han conectado y no es previsible que se conecten, pues ya continuamos con San Juan. Vale. Pues este fue un caso que tenían los compañeros de San Juan de Dios, Freddy Prada y Juan Manuel Carretero, y que me pidieron que fuera a echarles una mano con su primer caso, y la verdad es que el caso tenía muchas cosas interesantes. Era un niño de
un poco menos de 2 años, 12 kilos, tenía una clínica muy clara de insuficiencia cardíaca, episodios infecciosos pulmonares de repetición, tratamiento con diuréticos, como digo, 13 kilos de peso, se saturaba bien, tratamiento con fármacos para el broncoespasmo, un electro claro de crecimiento izquierdo y esta placa, que la verdad es que dice uno, madre mía, la CIV, independientemente de las medidas del eco, grande tiene que ser. Y bueno, pues no tengo todas las imágenes que me hubiera gustado enseñaros, pero la verdad es que era una CIV perimembranosa en el eco transtorácico, con una boca grande, después con mucho tejido aneurismático, que en estos casos a veces es difícil ver cuál realmente es el agujero que tienen en el ventrículo derecho. El tamaño de la boca medía como 12 milímetros en algunas proyecciones, pero luego el chorro efectivo con color pues oscilaba entre 5, 7... 8, la verdad es que yo estuve allí un rato con el eco transesofágico también y no había 2 medidas iguales. Entonces, después de hacer el eco transesofágico, insistir un poco más, nos dimos cuenta de que tenía 2 defectos. He hecho este dibujo porque ha sido la única manera de poderlo explicar, ¿no? Tenía el aneurisma, como veis aquí, tapando una CIV grande. Dentro del aneurisma había varios chorros, pero además tenía lo que se llama un Herbode indirecto, que lo ha puesto antes Mario algunos casos, y es que, bueno, pues aparte de la comunicación clásica tipo Herbode por la zona del septo membranoso que comunica el ventrículo izquierdo con la aurícula, los hay adquiridos o bien en la cirugía o bien porque los propios chorros de la CIV acaban perforando el velo septal, ¿no? Entonces, esta perforación en el velo era entre 4 y 5 milímetros y luego además los agujeros del aneurisma del septo, uno medía entre 5 y 7 y el otro entre 2 y 3. Entonces yo aquí os pregunto, ¿cómo abordaríais este caso? Luego os voy a decir cómo lo abordamos nosotros y pondríais 2 dispositivos, cerraríais uno y esperaríais a ver cómo evoluciona el otro. ¿Qué haríais? ¿Tenías posibilidad de dejar el dispositivo en el agujero anatómico? ¿Tenías borde ahí? Si tenía el agujero anatómico, la verdad es que el agujero anatómico era bastante grande, era 12-13 milímetros, el niño pesaba 12 kilos, 13 kilos. O sea, tú hubieras dicho, voy a poner un dispositivo grande y lo dejo aquí y que tape lo que pueda, ¿no? Más que intentar cerrar los dos con un dispositivo en cada sitio. Hombre, yo lo que hubiera hecho desde el primer momento, si lo tenéis tan claro, la anatomía, es intentar sondar con 2 guías, por lo menos, ¿no? Intentar posiblemente cerrar el aneurisma con el conar y dejando la guía pasada, pues siempre tienes la posibilidad de a lo mejor combinar con otro tipo de dispositivo como un coil o un conar más pequeño. Pero sí, en este tipo de dispositivos, si tenemos la posibilidad de sondar los dos, cosa que es muy difícil, y dejar una guía pasada, pues es lo que haría. Bueno, pues os cuento un poco lo que hicimos. Es verdad que la guía se iba cada vez por un sitio, o sea, se pasaba, y de hecho una de las veces fue el doctor Prada que dijo, oye, la guía os ha pasado pero a través del defecto tipo Herbode. Yo esperaba que la geografía nos ayudara, pero en la geografía lo único que se veía es que efectivamente se llenaba la aurícula derecha directamente, que tenía muchísimo cortocircuito y bueno, pues que se llenaba tanto la aurícula derecha como el ventrículo derecho y las medidas de la geografía, pues más de lo mismo. Que si 8, que si 6, que si 9, en fin. Entonces, al final lo que pensamos fue intentar dejar un solo dispositivo, un poco como decía César, darle una opción. La verdad es que pensamos que, bueno, que hacíamos un intento y si no el niño era pequeño, la CIV grande, tenía un QPQS de más de 2, pues que si no, que lo operaran. Y bueno, pues la idea fue primero recoger el aneurisma, porque la verdad es que la tricúspide, aparte del defecto tipo Herbode, tenía bastante insuficiencia, probablemente porque por la interferencia del aneurisma. Intentar recoger con esta parte del disco el aneurisma hacia el tabique e intentar rellenar todo lo más posible del aneurisma, asumiendo que probablemente quedara algo de cortocircuito residual, ¿no? Y bueno, pues cogimos un 10-8 porque ya fuera un dispositivo que tuviera PTFE dentro del cuerpo para intentar ocluir más y también para intentar rellenar más el aneurisma, puesto que realmente no iba a quedar apoyándose en el tabique, sino ocluyendo esa especie de bolsa. Y también para nuestra sorpresa, porque fue la primera sorprendida, la verdad es que quedó fenomenal, de forma inmediata, con un tiempo de escopia de 9 minutos.
y yo no me lo podía creer porque esperaba que hubiera más cortocircuito residual. La tricúspide se curó inmediatamente, o sea, también para mi sorpresa, se le quitó la IT y se le quitó el SUM por el Gerbode. Y bueno, lo que nos comentaron los compañeros de San Juan, que al día siguiente el niño estaba perfecto, no hizo ni un extrasístole, estaba perfecto, no tenía IT y se fue a su casa. Bueno, es un caso bonito porque para mí de los más complejillos que he hecho. Y no sé, me gustaría saber vuestras opiniones. Muy bonito. Yo, mira, María Jesús, aquí hemos hecho dos con Gerbode. Uno de ellos era un Gerbode funcional y el otro de ellos era realmente un Gerbode anatómico, que es justo el caso que tengo yo para comentar. Y yo la verdad es que cerrar el agujero en la tricúspide con un segundo dispositivo no lo veo, porque te quedaría en el propio velo de la tricúspide. Sin embargo, los que hemos hecho realmente, si tú cierras el orificio como habéis hecho, te traes el aneurisma y la zona proximal del disco te queda prácticamente el defecto anatómico, ahí cierras el defecto anatómico y ya el Gerbode desaparece secundariamente. Nosotros eso hemos tenido un caso muy parecido a este que has comentado, con una fibra más pequeña, pero yo creo que es la mejor opción. Sí, bueno, se me había olvidado poneros un par de diapositivas que tenía después. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Un par de diapositivas que tenía después, porque cuando uno se encuentra con algo y se lo quiere mirar, aunque esto fue a posteriori, te encuentras que hay un trabajo muy interesante en el que describen el cierre recogen 10 CIVs con defectos tipo Gerbode en pacientes de distintas edades, muchos de ellos pequeñitos, son todos de estos tipo indirectos, es decir, o posquirúrgicos o por perforación del velo, no eran Gerbodes nativos. Y bueno, pues la verdad es que llama la atención que al principio intentaban cerrarlos con ADO2 y la verdad es que en los últimos tiempos han utilizado bastantes dispositivos multifunción y bueno, pues me llamó la atención que realmente con esta técnica se pueden conseguir estos cierres de anatomías muy complejas con tiempos de escopía, la verdad, bastante cortitos, ¿no? Así que la verdad es que a mí el dispositivo sí que me ha supuesto un antes y un después. Yo intenté aprender a poner el PCM Coil, hicimos como 10 casos, pero nunca acababa de sentirme cómoda con el dispositivo, con la forma de desplegarlo y la verdad es que con este estamos muy contentos. Cañón, tenemos que seguir. Fenomenal, nada, muchas gracias. Solo una cosa, ahora, María Jesús, me he conectado ahora. Ay, hemos estado un rato esperando a ver si... No, ya, es el tráfico de Barcelona. Bueno. Solo decir nada, que al día siguiente le hicimos la eco y recuerdas, no había ni insuficiencia aórtica ni lesión de la válvula tricúspide y el electro fue normal y aquí está muy bien. Sí, fenomenal. La verdad es que lo de la tricúspide incluso fue desaparecer incluso la insuficiencia tricúspide funcional que tenía. Y yo también me voy dando cuenta de que los aneurismas no son tan inocentes porque al final acaban muchas veces lesionando el funcionamiento de la válvula tricúspide. Así que igual hay que ser más proactivo a la hora de cerrar estas CIVs perimembranosas. Y que fue un placer trabajar en San Juan con Freddy y con Juan Manuel, la verdad. La estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, pues quería comentar este caso que hicimos con los compañeros de Asturias, con el doctor Avanzas y con el doctor Pascual, un caso bastante desgraciado, pero que yo creo que es bastante demostrativo de las cualidades estructurales de este dispositivo. Fijaros, es un paciente de 65 años que tenía una doble lesión aórtica con una CIV perimembranosa. En principio mantenía un buen estado clínico, pero hizo una endocarditis de la válvula por un estreptococo y la verdad es que fue admitido en el hospital con una pobre condición hemodinámica. Se le puso tratamiento antibiótico para intentar enfriar la lesión. Y bueno, lo que se realizó es, después del tratamiento antibiótico, se hizo un recambio de la válvula aórtica que tenía una vegetación y parece que tenía infección también del tejido pericomunicación interventricular. Se puso una Avalus de 23 y el posoperatorio fue muy tórpido, incluso hubo que poner un micra por un bloqueo AV intermitente en el posoperatorio. Desde luego el paciente mejoró después de casi un mes de ingreso, pero volvió otra vez a empeorar, posiblemente por una reactivación de la endocarditis y además en la ecografía con una dehiscencia del parche parche de pericardio de cierre de la CIV, posiblemente también porque todo el tejido de la zona estaba incluido en este proceso infeccioso. Bueno, se reintervino. La verdad es que la válvula
aórtica protésica era bastante normofuncionante, pero la cambiaron un poco por sospecha de que pudiera estar también invadida por la infección. Se volvió a realizar un nuevo cierre quirúrgico de la comunicación interventricular y bueno, pues otra vez el paciente mejoró temporalmente, pero por tercera vez hubo un empeoramiento clínico, esta vez sin cultivos positivos y sin reactantes de fase aguda, y se produjo una dehiscencia, una tercera dehiscencia del parche de comunicación interventricular. En ese momento ya se plantearon un poco el tratamiento percutáneo, un poco a la desesperada. El paciente tiene una condición clínica bastante aceptable, aunque seguía con diuréticos inotrópicos, pero seguía con un bajo gasto bastante extremo. Bueno, lo primero es que la comunicación interventricular estaba justo por debajo de la prótesis, era elíptica con una extensión posterior, de tal manera que era, como decía María Jesús, bastante difícil delimitar cuál es exactamente las dimensiones y qué tipo de dispositivo podríamos poner. Bueno, lo que desde luego, como podréis entender, lo que más nos preocupaba era que estaba súper cerca, prácticamente debajo de la prótesis biológica, una prótesis biológica que había sido recambiada 2 veces y que estaba no funcionante, y la verdad es que no sabíamos muy bien qué dispositivo elegir. Y bueno, pues tenemos una experiencia parecida a la vuestra, de unos 10 o 12 casos, y bueno, pues la verdad es que la morfología del defecto era conal, el disco oclusor izquierdo es de 4 milímetros, el dispositivo es blando y decidimos probar un conar. Bueno, elegimos el más grande, era una CYV que tenía unas dimensiones, pues parecía que incluso podíamos cerrarla. Y bueno, por supuesto, lo que sí es verdad es que pensamos que en este caso el acceso anterógrado era mandatorio, porque liberar el disco desde la aorta a través de una prótesis biológica y con tan poco espacio nos daba un poco de miedo, y con la esperanza de que no interfiriera con los velos. Bueno, este es el procedimiento, ya lo conocéis. Hicimos un sondaje de la CYV, un atrapamiento de la guía en la pulmonar izquierda. Hicimos esta técnica que todos conocéis, que es el kissing, entre esta vaina y el catéter diagnóstico. Ascendimos a la aorta ascendente a través de la prótesis, y luego os quería compartir esta maniobra que posiblemente también conozcáis, pero que nos es muy útil para posicionar perfectamente la vaina en el ventrículo izquierdo, colocando un catéter coaxial diagnóstico, manteniendo la guía en la aorta ascendente a través del catéter diagnóstico. Puedes orientar y puedes colocar una Safari o cualquier otra guía de mediano o de alto soporte, de tal manera que nos permite colocar hacia la parte inferior, cosa que a veces no es sencilla, y progresamos la vaina de 7F hasta colocarla en una posición que a nosotros nos parecía que al retraer el dispositivo parcialmente expandido su orientación era muy favorable. Entonces, esta técnica sí que la he usado en alguna ocasión. Es verdad que normalmente tienes que usar vainas grandes, son en dispositivos que necesitan vainas de 6-7 French, y os la quería compartir por si acaso os es de ayuda. Bueno, la verdad es que, como veis, elegimos la orientación del dispositivo para que no interfiriera con la vaina e intentar apoyar en el borde inferior de la prótesis biológica. La orientación fue perfecta, y la verdad es que al abrir el disco derecho el dispositivo estaba súper estable y el aspecto era magnífico. Veis que este tipo de válvula biológica se ve en fluoroscopia realmente mal. La posición, como os indico, era una posición muy buena. Creo que no hubiéramos podido cerrar o posicionar solamente cogiendo el borde inferior de la prótesis biológica y con esta orientación con otro tipo de dispositivo que no fuera el conar, pero bueno, lo que sí es verdad es que tenía un cortocircuito residual muy llamativo. Posiblemente el dispositivo era pequeño, y sobre todo lo que a mí me llamó la atención es que se enterraba en el tabique. Una de las limitaciones es que
La cintura, como sabéis, tiene solo 4 milímetros de cintura oclusora, se puede expandir hasta 7 y yo creo que estábamos forzando un poco el defecto, con lo cual, como teníamos que garantizar el resultado, pues bueno, decidimos recapturarlo y volverlo a pensar. Os recuerdo que el paciente estaba reintervenido 2 veces, la verdad es que el pronóstico era bastante malo. Perdona, pero te quedan como un minutito. Vale, vale, es lo que necesito. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues usando esta misma técnica, pues lo que hicimos fue utilizar un muscular occluder de 18 milímetros, liberándolo, y la verdad es que sí que interfería un poco con los velos, más de lo que quisiéramos, pero bueno, la verdad es que el zoom era mucho menos significativo. Bueno, la verdad es que la interferencia con los velos progresó, la insuficiencia pasó de leve a leve moderada y luego el zoom, la verdad es que fue aumentando posiblemente por la fuerza radial del oclusor, incluso creando un gerbode. El paciente la verdad es que tuvo una mala evolución, tuvo un proceso séptico, aparte de estos zoom nuevos, posiblemente, os digo, por la fuerza radial del dispositivo, y el paciente acabó falleciendo como un mes después del implante. Bueno, lo único que os quiero decir es que la verdad es que yo estoy deseando que saquen tamaños más grandes y que me parece que alguna modificación en cuanto al tamaño del dispositivo nos permitiría afrontar pacientes muy desafiantes, incluso CIVs post-TAVI, postquirúrgicas y postinfarto, y que es el dispositivo que sin ninguna duda se adapta mejor a la anatomía del tabique, fundamentalmente cuando las CIVs también son apicales. Y no quería deciros nada más. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, el caso que hemos preparado que hemos preparado para presentar, pues, bueno, nuestra experiencia son 2 casos, este fue el segundo, hombre, y quizás la gracia es pues que lo hemos hecho con la fusión con eco, que la verdad es que nos ha ayudado. Se trataba de un varón de 15 años, que la única gracia, bueno, pues era una estenosis subaórtica con un aneurisma y que realmente pues el chaval pues tenía un crecimiento ventricular izquierdo en el electrocardiograma y en el ecocardiograma pues también se detectó, y yo creo que ese fue el motivo de la indicación. Aquí lo veis en el eco transtorácico, se ve claramente subaórtico, ¿no? Se ve un gran aneurisma y bueno, por color pues no se divisa claramente la malformación, pero sí se ve pues que tiene un cortocircuito, ¿no? En el TAC, pues vemos aquí las medidas, el TAC no es de muy buena calidad, se ve que realmente parecía que el tabique realmente pues cabalgaba sobre la aorta y luego pues había un gran aneurisma con un agujero. La estimación del tamaño que nos hizo nuestra radióloga, que es Simona Espejo, pues era entre 11 y 19 milímetros de diámetro. Ya digo, no era de extrema calidad, pero bueno, es una orientación. La angiografía en 2 proyecciones pues de oblicua izquierda con cranealidad, se ve aquí un gran aneurisma y en la de la derecha pues vemos que la inyección es selectiva dentro del mismo aneurisma, ¿no? Ya digo, es bastante grande y bueno, pues la verdad es que teníamos dudas por angiografía si era multiperforado o era un solo agujero. El cortocircuito que estimamos por osimetría era de 1.8. Y en el eco transesofágico pues se ve claramente el aneurisma, se ve de nuevo pues este mal alineamiento del tabique con respecto a la válvula aórtica, se ve aquí mucho tejido aneurismático, la tricúspide está detrás y bueno, el cortocircuito. Entonces la estimación que hicimos de tamaño pues fue aproximadamente, aquí tenéis las 2 medidas con y sin color, pues de 9 milímetros de diámetro y de 12 milímetros de diámetro aproximadamente. Entonces, en cualquier caso, aquí la filosofía, como realmente lo que se trataba era de rellenar el aneurisma y no teníamos ningún problema, en el lado izquierdo estábamos muy lejos de la aorta, como se vio en la angiografía, pues nos fuimos por el tamaño más grande, que es este de aquí, ¿no? El 14-12. Y entonces, pues lo hicimos por vía, como se ha descrito ya en otros casos, por vía retrógrada arterial. Y aquí quizá la gracia pues es la fusión con el eco, ¿no? Que yo creo que puede ayudar en este caso, pues como se ve aquí, se ve en tiempo real, se ve la escopia con el dispositivo que está abierto. O sea, se pasó ya digo, el agujero con la técnica habitual, con un yuking derecho y una guía hidrofílica de Terumo. Y bueno, pues se pasó una vaina del 7, que es la que corresponde al tamaño grande. Aquí lo veis abierto en el ventrículo, se ve también muy bien en la fusión, y la válvula aórtica y el sitio del aneurisma, ¿no?
se va retrayendo y veis que bueno, en esta posición parece que estaba bien colocado por Scopia. Se confirmó en esta imagen parada que veis aquí del eco transesofágico, y de nuevo en la fusión pues también se ve muy parecido a lo que se ve en Scopia. Este es el momento de la suelta, que siempre pues, nos produce una cierta inquietud por si puede saltar o no, si hemos acertado en el tamaño. Ya digo, en este caso, pues hombre, se seleccionó el mayor tamaño posible, puesto que el aneurisma nos iba a permitir el acoplamiento de toda la parte izquierda dentro del mismo. Y bueno, no, como se ve claramente en el tema, en la fusión, pues no hay ninguna interferencia con la válvula aórtica. De nuevo, pues otra imagen del resultado final por transesofágico, fuera de la aorta, en la fusión, pues parecido también a la que vimos en la diapositiva anterior. Aquí hay una ausencia de paso por color, como se ve, tanto en la fusión como en el transesofágico convencional. Y bueno, por angiografía se ve aquí este aneurismón con el dispositivo, que en esta angiografía pues no está perfectamente alineada. En la de la derecha parece que se alinea un poquito mejor, con un poco de paso como corresponde todavía a la permeabilidad del dispositivo. Y en el eco al alta pues se ve perfectamente colocado, como está aquí bailando en el aneurisma, debajo de la aorta y sin cortocircuito residual. Nada más y muchas gracias. Perdona el déficit. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Otra vez un caso de un aneurisma grande, que aunque no entendemos bien la anatomía ni siquiera con el eco y fusión, que sin embargo queda bien resuelto, ¿no? Sí, vamos, yo creo que este es el dispositivo ideal para los aneurismas, porque realmente la filosofía es un poco como en la orejuela. Realmente la parte que queda derecha queda muy finita y, hombre, el daño de la tricúspide pues parece improbable con lo que queda frente al dispositivo que utilizábamos antes, vamos, el actual de Sanju, ¿no? El muscular, que muchas veces pues se metía en la tricúspide. Aquí deja solamente una membranita y realmente rellenas el aneurisma con la parte izquierda del dispositivo, ¿no? Que es esa gran cintura. Y bueno, pues realmente aquí, ya digo, cuando hay un aneurisma y está fuera de la aorta, yo creo que nosotros, vamos, en nuestra corta experiencia parece que es lógico seleccionar el más grande, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario más o pasamos a los compañeros ahora ya así del 12? Pues adelante, Alberto. Pues vuelvo a compartir mi pantalla. ¿La veis ahora? Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues gracias por invitarme. La verdad es que si hubiéramos celebrado esta webinar hace 3 semanas, yo no podría haber hablado de este dispositivo. Como sabéis, nosotros tenemos mucha experiencia con el coil de PCM y ya digo, hasta hace 2 semanas pues no habíamos hecho ningún caso. Pero bueno, teníamos una comunicación interventricular muscular múltiple y bueno, pues nos decidimos a utilizar este dispositivo y luego he estado en una misión de cooperación en Paraguay y allí tenían este dispositivo y cerramos 3 comunicaciones con el CONAR. Entonces, bueno, pues esta es nuestra experiencia. El primer caso es un paciente de un año, peso 9,280. Este es un paciente con CIVs múltiples, tenía también musculares múltiples, todas distales a la banda moderadora y luego una perimembranosa grande. Entonces, en periodo de lactante pequeño se hizo un banding de la pulmonar y decidimos que, bueno, pues ya cuando tenía esta edad, intentar cerrar las musculares, que eran muy distales y probablemente iban a ser difíciles de cerrar para el cirujano, luego quitarle el banding y cerrarle la perimembranosa. Y bueno, pues en este caso colaboró César Abelleira con nosotros. La verdad es que fue complejo porque teníamos muy mala definición anatómica por la angio de las CIVs. Por eco transesofágico se veían bien, pero bueno, pues varias CIVs con una entrada con diversas salidas, entonces eran difíciles de saber exactamente los tamaños o qué dispositivos utilizar.
Y bueno, pues ya digo, utilizamos diversas proyecciones de angiografía, pero no definíamos bien la anatomía por angio de las comunicaciones. Bueno, las sondamos, primero una, y le pusimos un dispositivo grande, un 810 relativamente grande, pero bueno, como estas comunicaciones tenían un camino intraventricular o a través pues no solamente del septo, sino también probablemente de la pared, pues la verdad es que los dispositivos quedaron muy alargados, muy deformados, pero bueno, aunque morfológicamente no eran bonitos, pero se cerró esta primera comunicación, luego volvimos a sondar otra que nos parecía más pequeñita, igual pasó lo mismo, el dispositivo se deformó mucho, pero quedó cerrada. Y bueno, la verdad es que fue un procedimiento muy largo, quedó alguna CIV residual muscular que nos parecía que eran pequeñas, y bueno, ya decidimos terminar el procedimiento ahí. Es probable que cuando se reopere, cuando se cierre la perimembranosa y se quite el banding, podamos volver a intentar cerrar esas CIVs que quedan en la punta. Y luego, bueno, pues la experiencia en Paraguay han sido 4 CIVs perimembranosas, bueno, 3 CIVs perimembranosas. El primer caso, un chico de 7 años, 25 kilos, con una CIV 7 milímetros en el lado izquierdo, 4 en el lado derecho, y que se cerró por vía retrógrada con un 8,6. Otro caso que, bueno, era una CIV infundibular. Ya he visto ahí que el doctor Carminati que pone que una de las indicaciones son las CIVs de salida. Sin embargo, en uno de los artículos que yo había revisado, pues una de las contraindicaciones era las CIVs de salida. Bueno, tampoco entendía muy bien por qué. Y este había sido un caso que ellos habían intentado cerrar en 2 ocasiones. La primera vez, bueno, lo primero que le habían dado como perimembranosa. Entonces, bueno, pues efectivamente habían hecho angiografías y, bueno, pues no la consiguieron alinear bien, y entonces, bueno, pues al intentar sondarla yo creo que tuvieron problemas y el paciente se bloqueó, pero yo creo que más por manipulación que por otra cosa. En la segunda ocasión la tuvieron sondada, pero realmente habían hecho una curva en el ventrículo izquierdo para sondarla, la vaina de liberación tenía una curva muy grande, y yo creo que eso no consiguieron liberar el dispositivo, se les venía, pero yo creo que por tensión de todo el sistema, de la vaina y del cable. Y este fue un caso que intentamos. Hicimos una proyección lateral y ahí la verdad es que la CIV se dibujó perfectamente, luego os la enseño, y se pudo cerrar perfectamente por vía retrógrada con un dispositivo de 10,8. El cuarto caso es otra CIV perimembranosa, un niño de 8 años, 27 kilos, tenía una CIV relativamente pequeñita, 4,3 milímetros, que se cerró con un dispositivo 6,4. Y este caso, bueno, tuvo la particularidad de que, bueno, pues nos costó sondar la CIV porque tenía como tenía un aneurisma y la boca de salida no se alineaba bien. Entonces, bueno, pues las guías nos costaba trabajo que navegasen. Al final, con una guía con una punta más floppy, conseguimos que navegase bien a través de la CIV, pero en todas esas manipulaciones la paciente hizo un bloqueo de rama izquierda que persistía al final del procedimiento, pero que la misma tarde y a la mañana siguiente se le volvió a repetir el electro y la ecografía, y se había recuperado. Yo creo que fue más por toda la manipulación con guías. Alberto, perdónate, que te queda un minuto. Muy bien. Y el otro caso pues fue un niño de 5 años también con una perimembranosa que se cerró con un dispositivo 8,6. Este es el caso de la CIV esta muscular de salida, que ahí veis que, bueno, las imágenes no son muy buenas porque están cogidas con el móvil,
Entonces, bueno, pues ahí se ve la CIV perimembranosa de salida, es un plano lateral y bueno, pues pasando la guía hacia la pulmonar y luego viniéndonos desde la pulmonar, pues se pudo dejar el dispositivo y quedó perfectamente. Y bueno, nada, este es el doctor Junior Greco del Hospital de Niños de Acosta Ñu, con el que hicimos estos casos, en los que también participaron la gente del Gregorio Marañón, con el que he ido a hacer esta misión de cooperación. Y nada más, gracias. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. Otra vez un caso más donde la anatomía menos prevista ha quedado bien. Entonces, si no hay comentarios y como vamos justos de tiempo, pasamos a la experiencia de La Paz, ¿vale? Bueno, vamos a ver si... Es que veo que esto va a ir muy lento. Yo creo que pasa al siguiente, Quique, porque esto... No, ¿no? Vale. No, paciencia, venga. Bueno, pues os comento un poco la experiencia muy rápidamente del Hospital La Paz. Sencillamente deciros que en los últimos años hemos pasado claramente de... hecho un cambio tanto en dispositivos como hemos hecho un cambio de la filosofía del acceso transvenoso a un acceso eminentemente transarterial con nuevos dispositivos, como sabéis. Y asimismo esto nos ha ido permitiendo bajar un poco el peso de los pacientes que tratamos. Tuvimos experiencia con el Nitoclut, que sabéis que es un dispositivo asimétrico, difícil de... No es un dispositivo muy amable, como se ha comentado, de poner. Es similar a Coils, pero es un poco rígido, es poco predecible su implante y deja bastante shunt residual, con lo cual estamos especialmente contentos. Posteriormente pasamos a dispositivos como el tipo ADO por acceso transvenoso, que no evitaba este tipo de acceso, perdonad, porque creo que no van a ir bien los vídeos. Como es un dispositivo asimétrico, es necesario un acceso transvenoso, por lo tanto el ASA para implantarlo. Con este tuvimos buenos resultados, pero finalmente con el tiempo de seguimiento empezamos a utilizar otro tipo de dispositivos, como son los dispositivos simétricos de cierre de ductus, como el ADO2 o el ADO2AS, y con eso empezamos a cerrar con más confianza comunicaciones interventriculares por la vía arterial con catéteres de bajo perfil. Este es el ejemplo de un paciente con una CIV bastante grande, 2,7 kilos, 6 meses, con antecedente de prematuridad y síndrome, con una CIV con QPQS de 3, que tenéis que perdonar por los vídeos, pero bueno, se pudo cerrar por acceso transarterial retrógrado con dispositivo tipo ADO2. Un primer dispositivo infradimensionado en bolizol, lo rescatamos de la pulmonar y pusimos un segundo dispositivo con éxito. Esto nos animó a seguir, usamos también el dispositivo tipo Piccolo. Este es un paciente posoperatorio de 2 meses y medio, 4,5 kilos, con una CIV residual que también cerramos por vía transarterial con éxito. E incluso algún paciente adulto, este era una comunicación doble con 2 orificios que sondamos con 2 guías simultáneamente y nos permitió cerrarlo en este caso con 2 dispositivos. Uno era un ADO2 y otro, aunque parezca un poco llamativo, era un ADO normal, pero puesto a la inversa, con el que pudimos cerrar en las comunicaciones de este paciente, y lo podéis ver en eco y en escopia. Posteriormente empezamos hasta 2021 finales, tuvimos el dispositivo disponible o no comenzamos la experiencia con el CONAR, pero nos pareció un dispositivo, como habéis comentado, muy prometedor porque tiene muchas más gamas de tamaño, de cintura, es específicamente diseñado para el cierre de CIV y como comentó Mario, previamente veis que pasa por unos catéteres de French de bajo perfil que nos permitía también por vía arterial. Y con esto empezamos nuestra experiencia. Este era un paciente de 3 años y medio y 18 kilos, una de las primeras que hicimos por acceso transarterial retrógrado, con un buen resultado tras la liberación con un CONAR de 6,8. Publicamos nuestra experiencia inicialmente con todos los dispositivos retrógrados, que esta la publicamos recientemente también en la REC Interventions, con unos buenos resultados, haciéndonos factible el procedimiento más sencillo, reproducible, con menos tiempo de escopia y dosis y factible incluso en niños pequeños, dado el bajo perfil de los catéteres. Y después ya esta es nuestra experiencia de CONAR. Actualmente hemos hecho 12 pacientes en el hospital. De ellos hemos podido cerrar con éxito 10. El primero fue un paciente que hicimos con acceso anterógrado, es decir, con asa arteriovenosa. Y todo el resto se han hecho, salvo uno, a lo largo del tiempo retrógrado. O sea, uno se intentó retrógrado y finalmente se hizo anterógrado. Los 2 que no se pudieron cerrar fueron el primero, que se trataba de un paciente pequeño, el primer
en nuestra experiencia, acceso anterógrado, y otro que se comentó Federico con un bloqueo completo rama izquierda, alteración del ST durante el implante. Y en la serie podéis ver que lo que destaca es el bajo peso de algunos pacientes. Hemos hecho incluso pacientes de más pequeños 7 kilos y de menos de un año, y varios del entorno a los 10 kilos también con éxito. Y aquí pues es que no vais a poder, por lo que veo, porque no salen las imágenes, he instalado esto recientemente, pero bueno, lo que os quería comentar, no se ve, pero bueno, os lo comento, es la última que hicimos, era una CIV tipo Gerbode, parece que sí que va cargando. En este caso era un Gerbode anatómico, con un cortocircuito directo entre el ventrículo izquierdo y aurícula derecha. Este no ha pasado a través del velo septal de la tricúspide. Ahí podéis ver la angiografía, se ve que rellena rápido el ventrículo derecho previo paso por la aurícula derecha, de una CIV con QPQS en torno a 1,7, creo recordar. En este caso hicimos un acceso también retrógrado, pero vimos que el dispositivo dejaba bastante cortocircuito residual y teníamos la sensación de que la cintura del dispositivo no quedaba bien impactada. Como veníamos desde el acceso retrógrado, digamos que del cono de la cintura posiblemente teníamos impactado la parte más distal, que como sabéis es el diámetro más pequeño. Entonces, en este caso, y como alternativa también, un poco para otros procedimientos y como caso curioso, lo que decidimos hacer es capturar previo a la liberación el extremo que quedaba asomando hacia la aurícula derecha y traccionarlo para impactar bien la cintura, y lo podéis ver en eco simultáneamente y en escopia, y con eso logramos a posicionarlo más adecuadamente y conseguimos que finalmente tuviera un shunt inicialmente leve que desapareció en el seguimiento. Y nada más, esto es lo que os queríamos comentar desde aquí. ¿Oís? Sí, te oímos, César. Pues nada. Muchas gracias, César. Me ha gustado mucho la presentación y sobre todo el tema de los gerbodes. Yo creo que este dispositivo está empezando a hacer su hueco, no solo este, sino el tema del cierre de las CIVs. Y yo le quería preguntar a Mario, yo siempre tengo una duda, la de las gerbodes parece que se va resolviendo, pero una duda importante que tengo yo es qué hacemos con las CIVs tipo Lobry, cuando realmente todavía no tienen insuficiencia aórtica. Uno ve que tiene esa anatomía de que el velo prolapsa un poco, pero el niño todavía no tiene insuficiencia aórtica, y yo me veo a veces en el dilema de si lo dejo evolucionar, la va a acabar haciendo. Tampoco quiero hacer una extracorpórea a un niño que ahora mismo tiene una CIV que no es muy significativa, pero que le puede dar problemas. Y si se podría abordar con este tipo de dispositivo. ¿Cuál es tu experiencia o tu sentir respecto a este problema? Es difícil de hacer una pregunta porque es muy difícil de anticipar los resultados de implantación de un dispositivo cuando tienes una insuficiencia aórtica. Y también, aunque se puede implantar un dispositivo sin insuficiencia aórtica aguda, pero hay una proximidad con la válvula aórtica. Yo personalmente estoy muy preocupado de largo plazo, largo tiempo resultado. Así, pienso que si hay una evidencia de un prolapso de la cúspide entre la comunicación ventricular, yo prefiero no implantar ningún dispositivo. Gracias, Mario. Vamos a, si os parece, a terminar con el último hospital, que es el Virgen del Rocío, y luego, como tenemos un tiempo de debate, podemos seguir hablando de todo esto. ¿Sí? Hola, Félix. Hola, buenos días a todos. Me tenéis que perdonar un poquito porque estoy un poquito más lento de lo habitual, pero al menos sigo vivo, ¿vale? Así que eso es bueno. Os comento un poquito los casos. Solo tenemos 2 casos. Después de ver los pacientes que habéis presentado, en nuestro caso son 2 casitos que son bastante usuales. Un momentito que cierro esto. Y son 2 casitos que, bueno, que los hemos hecho aquí por los compañeros que vinieron, las compañeras del Ramón y Cajal.
Aquí el primero es un caso de un niño de 5 años y 15 kilos de peso con una CIV perimembranosa de 5,5 milímetros y con una dilatación evidente de cavidades izquierdas y bueno, bastante usual y no voy a intentar ser un poquito rápido. Aquí pues le hicimos la angiografía y vimos que tenía un buen saquito aneurismático relacionado con la válvula tricúspide, con un orificio anatómico de 4,5 y un hemodinámico de 3 milímetros y un QPQS de 1,5. Inicialmente comenzamos con abordarlo por vía venosa, haciendo la arteriovenosa con un conar de 8,6 y la vaina de 7 Fren. Pero la verdad que os voy a ser sincero, yo creo que es la gran ventaja que veo a este dispositivo, que podemos cambiar el abordaje. Simplemente al pasar con la vaina por el defecto, pues nos hacía mucho trastorno del ritmo, tuvimos que cambiar varias veces el sondaje del defecto y haciendo comprobaciones no nos gustaba cómo nos quedaba dentro del defecto con mucho cortocircuito residual y la verdad que no nos sentimos muy, muy a gusto. Entonces decidimos aquí pasar con el mismo dispositivo a hacer el abordaje por vía arterial con una vaina un poquito más chiquitita y con este sí nos gustó más cómo quedaba el dispositivo. Ya algunos de los ponentes los habéis comentado, que sí es verdad de que si os dais cuenta aquí en la diapositiva de en medio, el disco izquierdo, el disco que queda en el ventrículo izquierdo, es verdad de que inicialmente nos creaba dudas de cómo iba a quedar una vez que lo soltáramos de la tuerca, pero como nos parecía que la cintura estaba bastante de aquí bien cogida, pues que lo decidimos soltar y con unos resultados muy buenos. Le quedaba un pequeño cortocircuito residual, pero que a las 48 horas le desapareció al niño y la verdad es que muy bien, es un resultado muy bueno. Y la otra chica que os comento, un caso parecido, una niña ya grande de 18 años con 57 kilos y una CIV perimembranosa también pequeñita, pero que como podéis ver en el 4 cámara también tenía dilatación de cavidades izquierdas y muy similar en cuanto a la localización y la morfología de la CIV. Le hicimos el cateterismo y con una CIV de 6,5 de orificio hemodinámico y con un QPQS de 1,6. Entonces, viendo la experiencia que habíamos tenido en el anterior, que cambiamos el abordaje venoso por el abordaje retrógrado arterial, pues en este directamente nos tiramos hacia el abordaje arterial, con la verdad de que es bastante confortable, trayéndonos hacia atrás el dispositivo y luego colocándolo, ¿vale? Nos gusta, la verdad de que es bastante blandito. Nosotros hemos tenido muy malas experiencias con el coil de PFM porque en 2 casos se nos enredó alrededor de las cuerdas de la tricúspide y los niños se tuvieron que ir a cirugía. Entonces prácticamente un dispositivo que ya no lo usamos y este nos resultó muy confortable porque si hay que recapturar y reposicionar el dispositivo, pues que no, la verdad que es muy amable, ¿eh? Es un dispositivo muy blandito, la liberación del dispositivo quedó muy bien, prácticamente no se mueve, no hay salto y nada, con unos resultados muy buenos. Sí es cierto de que aquí, viéndolo también, aprovechamos que era una niña grande, le hicimos el 3D, comprobamos la correcta colocación del dispositivo. Sí es verdad que la niña las primeras 48 horas nos hizo sorprendentemente muchas extrasístoles ventriculares que nos tenía un poco preocupados a nosotros y a María Jesús, que se lo estuvimos comentando, pero desaparecieron solas. Desaparecieron solas y la niña está estupenda, sin cortocircuitos residuales y sin nada. Así que bueno, esta es nuestra experiencia, 2 casos sencillos, pero que yo creo que hemos aprendido de que nos permite, un dispositivo blando, amable y que en un momento determinado nos permite cambiar el abordaje venoso arterial y con muy buenos resultados. Así que para que veáis que he sido cortito al pie y nada, y la próxima vez no ponerme una reunión
un jueves de feria a las 8 de la mañana. He puesto porque os quiero un montón y todo eso, pero estoy muerto, ¿vale? Cuidaros mucho y la próxima reunión en la feria nos vemos, ¿vale? Un saludo. Nos tenías preocupados, pensaba que estabas enfermo. No, bueno, que bueno. enfermo de rebujito, José Luis. Ya, bueno, enfermo de hemodiálisis, ¿no? Ahí nos tiene al doctor Moruno y al doctor García Angleu allí dándolo todo, ¿eh? O sea, de que... Nada, Oye, Félix, pero que sepas que se miró precisamente y dudamos, ¿verdad, Alejandro? Que lo mirasteis, Golfo. Tratamos de hacerlo desde Sevilla directamente. Pensamos en ir pero... todos allí, ¿sabes? Yo os lo digo totalmente, el próximo lo organizamos, pero desde la caseta de Gitanillo de Triana 184. No está mal. Os digo que Hombre, en esa caseta hay unos audiovisuales fantásticos, ¿eh? O sea, os lo digo. Sí, bueno, en esa caseta se han visto cosas. Exacto, en la caseta de la Feria de Sevilla se han visto cosas maravillosas. No, muy bien, gracias, Félix, por el esfuerzo. Pues oye, pasamos a la siguiente fase, que es un debate que, bueno, lo van a moderar. Tenemos la suerte de que está Mario Carminati y también la suerte de que está Ignacio Cruz, que no le veo. Ah, aquí le veo. Bienvenido, Ignacio. Y junto con César Avelleira, pero claro, o sea, vosotros moderáis, pero participáis todos los que queráis, podéis comentar lo que queráis y dinamizarlo como creáis conveniente, y si queda corto, pues que no creo, ya sacamos preguntas desde aquí. Y a las 10 menos 5 pues, os cortaré para cerrar, ¿vale? Yo, si queréis, os propongo, como comentó antes María Jesús, el tema de la CIV tipo Lobrí, y quedó un poco así en el aire por terminar ese tema, preguntaros a vosotros vuestra opinión en general o vuestra experiencia, si habéis cerrado algún tipo de estas comunicaciones o qué pensáis. Por ejemplo, Zunzu, ¿tú qué comentas? Bueno, a ver, yo opino como Mario, es tentador, o sea, un Lebrí no es una patología banal, es una patología que tienes que someter al niño con poca repercusión hemodinámica a una cirugía extracorpórea, y la cirugía requiere la reinserción del velo anterior aórtico, es una cirugía mayor, con lo cual yo sí he estado tentado de intentar cerrarlo cuando aparecían insuficiencias aórticas leves con este tipo de defectos. Lo he intentado en 4 ocasiones y he fracasado en todas. Con este dispositivo no lo he intentado. Y me parece que lo comentamos tú y yo, César, en una ocasión, posiblemente, a lo mejor, y creo recordar, Mario, que había una comunicación en algún PIX, se había intentado con un Piccolo, con un ADO2 Additional Size, porque tenía más tipo túnel y con el disco izquierdo sujetabas el velo de la aorta. Creo recordar que ha existido algún tipo de comunicación de esto, pero es tentador, pero como dice Mario, asumes mucho riesgo en cuanto a la evolución. Y desde luego con los dispositivos, salvo esto que habíamos comentado, César, de intentarlo con el Piccolo, yo he fracasado en todos los casos. ¿Los demás qué pensáis? Yo tengo la misma experiencia. Realmente cuando nos hemos metido a cerrarlo con el coil de PCM, el dispositivo no se sujeta, se cae y bueno, yo creo que para mí es una contraindicación ahora mismo el intentar cerrarlo. Si tienes esa anatomía, mejor otra cosa. Es que a mí me da la sensación que los Laubrí infraestimamos lo que es la CIV, que verdaderamente el velo de la aorta cierra parcialmente el agujero y nos parece a nosotros que es una CIV restrictiva pequeña, pero es porque verdaderamente la valva del velo tapa parcialmente la CIV, y cuando a lo mejor hemos mandado niños a cirugía y hemos ido a ver esa CIV en quirófano, la CIV no era tan chica, y es que era el velo que parcialmente cierra esa CIV, y una vez de que coloca bien el velo el cirujano, te das cuenta de que esa CIV era más grande de lo que parece. Sí, yo también tengo la misma experiencia. Lo que he aprendido de los cirujanos cuando cierran comunicación ventriculares como esas, la comunicación anatómica
y unas veces es mucho más grande de lo que parece en hacer la angiografía. Por lo mismo, de la razón que has explicado muy bien, ¿sí? Fijaros si es complicado esta patología, que cada uno lo decimos de una forma. Lebrí, Loubry, Lebrí. Cada uno lo decimos de una forma. Yo tengo una pregunta, dos preguntas en realidad. Una es para María Jesús. Ese caso en el que se os embolizó el dispositivo, ¿cuánto tuvisteis que sobredimensionar la vaina respecto a la vaina de implante para capturarlo? Pues creo que lo hicimos con una de 10, pero eso no porque el dispositivo lo necesitara, sino porque realmente nos costó mucho, tuvimos que pasar varias cosas por dentro de la vaina, se colocó en una arteria tan distal que al final creo que fue con una cestilla de esas, porque no conseguíamos pasar, entonces pasábamos 2 catéteres por fuera para intentarlo traer, o sea, más que porque el dispositivo necesite mucho French para recuperarlo, porque nos costó mucho recuperarlo de la localización en la que estaba, pero no necesitas mucho más French, ¿no? Y además al tener 2 puntos de agarre, relativamente debe ser más fácil. Tuve más suerte, se nos quedó en una posición en la que los 2 dispositivos de agarre estaban impactados en la arteria pulmonar. Entonces, no teníamos de tirar de ahí. Fue especialmente difícil porque se fue yendo cada vez más distal, pero no porque no lo puedas recuperar con una vaina, un par de French mayor que la que has utilizado. Y la otra pregunta, bueno, es para el doctor Caminati o cualquiera que haya utilizado la vía anterógrada, ¿no? Todos estos casos que hemos hecho han sido por vía retrógrada, pero mi duda es, cuando vienes por vía anterógrada, ¿dónde liberas el disco izquierdo? ¿Lo liberas por encima de la válvula aórtica y te lo traes arrastrando a través de la válvula aórtica? O, bueno, ahí no sé muy bien cómo se hace esa maniobra. Sí, personalmente quiero tener una guía 1.4 para seguridad y liberar parcialmente el dispositivo en aorta y traerlo muy lentamente en el flujo del ventrículo izquierdo. Cuando se cae entra del ventrículo izquierdo, se libera la restante parte del dispositivo. Vale, o sea que el disco izquierdo no viene completamente liberado desde la aorta ascendente, sino solamente, bueno, un poco... No completamente, sí, como un pequeño, un poquito. Como una seta, como un hongo. Dispositivo. Sí, sí. Ok. Es que esto es diferente. Puede ser que el dispositivo se cae en el ventrículo derecho. Eso es porque trae la tensión es demasiado grande. Eso es la razón que yo prefiero tener una guía de seguridad, así que no tengo que empezar todos los procedimientos. Sin duda que esa es una buena maniobra, porque a todos nos ha pasado que pierdes la posición y después tienes que volver a empezar otra vez y es muy pesado. Y para eso, Mario, maniobra la vaina, ¿no? ¿Qué vaina pone? ¿Una vaina más de la recomendada? O sea, ¿un French más de lo recomendado o el mismo del recomendado? Una vaina más grande, un French más grande, sí. Eso es un problema porque tú estás usando la vena, no hay un vero problema de la complicación arterial de la vaina grande. Sí, desde luego es una maniobra muy interesante, que seguro que acorta el procedimiento en muchos casos, ¿no? Yo la experiencia
ya digo, nosotros hemos utilizado siempre el coil de PCM y bueno, nuestra experiencia es buena, pero entiendo que el procedimiento es mucho más laborioso, el hacerlo por vía anterógrada, y la experiencia con este dispositivo al hacerlo por vía retrógrada es mucho más fácil. Desde luego tienes muchísima seguridad a la hora de no atrapar la tricúspide, porque estás viendo la tricúspide y nada te está interfiriendo con la visualización, de manera que si has cogido la tricúspide no tienes duda de que es con el dispositivo y no con el cable de liberación, con lo cual hay que volverlo a soltar. No nos ha pasado, pero entiendo que eso es una cosa. Y mi corta experiencia me da la sensación que la válvula aórtica, aunque sí que el cable hace un poquito de interferencia, pero es más fácil de ver que la válvula aórtica no está cogida con el dispositivo. Me parece que por eco transesofágico se ve mejor que la válvula aórtica está libre. También es cierto que todos estos casos tenían un reborde subaórtico suficiente y bueno, teníamos bastante seguridad de que no estábamos cogiendo la válvula aórtica, ¿no? Y respecto al comentario que hacía al principio, respecto a esa posición, a ese salto, ¿no? que da el dispositivo, ¿no? A nosotros pues igual yo tuve esa misma experiencia, ¿no? El dispositivo queda en la parte inferior un poquito abierto cuando lo tienes sujeto con el cable, pero en cuanto lo sueltas el dispositivo se apone contra la CIV y el resultado es bueno. Lo que comentaba el doctor Carrasco. Ignacio, ¿tienes alguna pregunta? Ignacio, yo tengo una pregunta para ti, si me permites, antes de que hagas tú una. Tú, este dispositivo, que estás acostumbrado a la patología del adulto, ¿tú le ves alguna ventaja para ese tipo de defectos que tenéis que abordar? Me refiero a CIVs iatrogénicas, post-TAVI, posinfarto. La verdad es que los discos se abren en la parte apical. ¿Tú crees que esto podría aportaros algo en cuanto a esos casos que tenéis que afrontaros, que normalmente son casos además bastante desesperados? Pues, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y como dices tú, yo soy el que menos sabe de largo de todos vosotros sobre esto y de hecho yo os iba a hacer a vosotros esta misma pregunta que tú me has hecho. Quiero decir, la pregunta que yo os iba a hacer a todos es si pensáis que este dispositivo, por las características que tiene, podía ser utilizado en otras patologías, porque realmente, por lo que habéis enseñado, parece que es un dispositivo que es muy atractivo, como dices tú, para complicaciones que tenemos. Nosotros en adultos, como dices tú, hay algunos casos desesperados, el de cuando tienes alguna rotura contenida por una TAVI, algún caso que tenemos de fístulas aorto, aurícula derecha, cosas así, que por cómo está diseñado parece que es bastante atractivo, pero yo de hecho, cuando me invitó Federico a esto, he hecho una revisión y yo no he visto ningún caso publicado de CONAR que venga en ninguna otra cosa que no sea una CIV. Entonces, bueno, pues es... Sí, hay publicadas roturas de senos de Valsalva y también el cierre de fístulas. Yo creo que es, como dices tú, ¿sabes lo que ocurre, Ignacio? Que creo que, y vamos, y os lo comento a todos, deberíamos reclamar a lo mejor la modificación del diseño para tamaños más grandes. El caso que os presenté, por ejemplo, yo creo que el comportamiento del dispositivo es excelente. Tuvimos que poner un músculo occluder que es mucho más rígido, con más fuerza radial. Los discos oclusores son de 8 milímetros respecto al tamaño, pero yo estoy seguro de que si incorporan una fibra trombótica en el interior y aumentan tanto el grosor del dispositivo como el diámetro de la cintura oclusora, podemos afrontar muchas más patologías y vosotros también, porque los casos que os tenéis que enfrentar, el anclaje normalmente son tejidos bastante enfermos y que suelen embolizarse, como sabes, en diferido. Sí. Este caso que presentamos es, fíjate, el resultado, comparando uno con otro, perdonar, el resultado estructural es mucho mejor el del CONAR que el del muscular occluder, pero no teníamos el diámetro suficiente. José Luis, estoy de acuerdo totalmente. Tenemos que preguntarle a LifeTech de hacer dispositivos más grandes. ¿sí?
Sería muy interesante. De hecho, LifeTech tiene para cierre de orejuela el lambre y te pueden hacer dispositivos a medida. O sea que es una empresa que realmente ellos ya tienen experiencia en hacer dispositivos a medida, que están cambiando. Es verdad que el diseño no es el mismo, pero sí que puede ser una posibilidad sugerírselo a la compañía, porque realmente yo de hecho incluso os iba a preguntar desde la ignorancia absoluta, ¿en qué casos no usaríais Conar para un cierre de una CIV perimembranosa? Porque realmente por lo que estáis presentando parece que sería el dispositivo casi de elección. Entonces yo no sé quién puede responder a esto. Pues Alberto, ¿no? Yo creo que efectivamente es el dispositivo de elección, porque los que hemos tenido experiencia con el Amplacer de subaórtico era terrible lo mal que quedaba, ¿no? Y luego el muscular es demasiado bulky y ocupa un montón de sitios. Yo creo que este es perfecto, vamos, y sobre todo se adapta perfectamente al aneurisma. El tema del concepto de rellenar el aneurisma con toda la parte izquierda, a mí me parece muy atractivo, y sobre todo que tú puedes ir al oversize directamente, ¿no? No tienes que estar con la medición, que muchas veces es difícil saber exactamente en esos aneurismas cuánto mide el agujero, ¿no? Te vas a lo más grande y rellenas el aneurisma. Yo creo que para esa indicación, para mí, es perfecta. Yo tengo una pregunta para Mario y bueno, en general para todos. El tema del anterógrado, retrógrado, ¿habéis tenido algún caso en el que yendo por vía anterógrada, por vena, el paciente tiene bloqueo AV y cambiando el abordaje a la vía arterial no tiene ese problema? Porque a veces es la tensión que creamos desde la cava inferior con la vaina, intentando poner el dispositivo por vía venosa. ¿Habéis tenido algún caso en el que ese bloqueo, porque lo que nos pasó en Sevilla fue un poco eso, fue cambiar la vía y ni arritmias ni nada? No sé si tenéis alguna experiencia en este sentido. No, en mi experiencia no hay ningún caso de bloqueo por vía anterógrada o retrógrada. Pero he mostrado en mi charla un caso de cuando he usado una vía anterógrada, había una insuficiencia tricuspidal, tricuspidia significativa por el delivery system, y he cambiado per vía retrógrada e he implantado el mismo dispositivo. Eso es porque es importante, en mi opinión, de hacer un monitor de eco transesofágico, así que puede ver inmediatamente si hay un problema de válvula aórtica o tricúspide. Y Mario, ¿qué es lo que te hace decidir la vía? Mario, ¿me oyes? ¿Qué es lo que te hace decidir la vía de acceso, anterógrado o retrógrada? ¿Tienes algún criterio al respecto o es según el caso y las sensaciones? No, yo prefiero usar el abordaje retrógrado, pero hay unos casos que tienes que usar el propio venoso. Por ejemplo, si hay una comunicación ventricular más grande en un niño pequeño, estoy preocupado de hacer un abordaje arterioso con un catéter grande por las complicaciones arteriales. Eso es los casos que prefiero usar el abordaje venoso. Vale, ahí hay otro factor interesante que tenemos. Un otro ejemplo es un caso que me ha pasado unos años hace, de un defecto Gerbode de un adulto después de una válvula aórtica, una cirugía de válvula aórtica de metal. Así que no se puede, es peligroso de hacer un abordaje retrógrado. He entrado directamente el defecto de la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo.
disculpe mi español malo. Muy bueno, vale. Entenderme. Es perfecto, tu español es perfecto. Mejor que mi inglés, desde luego. Yo os quería hacer un comentario. ¿No os parece que lo que debíamos insistir, porque nosotros nos contamos todas estas historias y nos convencemos porque nos dedicamos a esto, pero el tema de la indicación de cierre es una cosa que yo creo que los cardiólogos clínicos tienen, o sea, tenemos que aclarar, porque hasta hace poco, sobre todo cuando los pacientes pasaban el filtro pediátrico, pues la sensación es que estas CVs restrictivas perimembranosas son inocuas y no lo son. Ya hay artículos de seguimiento de 20 años en la que la incidencia de la endocarditis, de insuficiencia aórtica, ventrículos de doble cámara, insuficiencia tricuspidia son significativos. Y yo creo que esto hay que insistirlo y transmitir que el procedimiento lo estamos simplificando y que estos pacientes que están en las consultas, sobre todo muchos en las consultas de cardiopatías congénitas del adulto, pues tienen una indicación formal de cierre y que no hay que tener una gran dilatación de cavidades izquierdas ni un QPQS desorbitado para indicar el cierre percutáneo. Tenemos que terminar. Si queréis hacer algún comentario final y si no... Yo solamente, Federico, si me permites decirle a Mario, y aprovecho para decírtelo, creo que Mario ha sido, sin ninguna duda, la persona que más ha influido en la proyección profesional de los intervencionistas congénitos españoles. Ya te lo he agradecido en algún momento, ha sido quien sin ninguna duda nos ha abierto la puerta, que sabes que a veces en el ámbito latino los congresos internacionales, entrar en ellos es muy hostil. Y desde luego nos abriste la puerta de tu casa y nos abriste la puerta de todos los congresos. Yo te lo agradezco mucho. Yo en parte, Mario, soy quien soy a nivel internacional por ti. Si no, nadie me conocería. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues quería cerrar los agradeciéndoos a todos vuestra generosa participación hoy, ¿no? A todos, ¿no? Y también a STM y por este empuje, que os agradecemos mucho y que se pudieran tocar otros temas. De hecho, para esta propia reunión habíamos propuesto y luego lo quitamos por necesidades de que no fuera demasiado pesado, pero precisamente incluir clínicos para discutir esto que estaba diciendo Zunzu y también incluir cirujanos para abrir el debate, ¿no? Y yo creo que en las próximas reuniones se podían hacer, ¿no? Y la otra cuestión que quería deciros es lo de proponeros que alguien haga un registro, ¿no? Porque ya la suma de los casos que así se deduce de lo que habéis estado contando, pues hay entre 40 y 45 casos que se han hecho, ¿no? Que ya es una experiencia que, bueno, que puede tener ahí retrospectiva importancia y además prospectivamente pues proponer un trabajo multicéntrico que tenga algún alcance, ¿no? O sea que os animo a que, no sé, alguno de vosotros lo hagáis o, no sé, lo que penséis vosotros, ¿no? Pero que no sea un trabajo de un hospital de uno solo, sino que sea un proyecto que sea de todos y ya discutiríamos luego cómo se explotaría eso académicamente, ¿no? Pero que fuera un trabajo de todos. Así que con esto, yo creo que si no tenéis ningún comentario, queréis discutir algo, me podéis mandar algún mail, si queréis lo distribuyo inicialmente, pero la intención es que sea de todos, ¿vale? Así que si queréis decir alguna cosa y si no, pues muchas gracias. Gracias, Fede, por el esfuerzo. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias por esta reunión. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Adiós, Mario. Gracias, Mario. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós, gracias. Hasta luego.